Gracias por este tiempo precioso que podemos abrir este maravilloso libro que es tu palabra, inspirada, inerrante, completa y completamente preciosa e inspirada por tu Espíritu Santo. Te pedimos que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que podamos comprenderla y podamos aplicarla a nuestras vidas. Y te damos la gloria y la honra por habernos dejado este precioso libro, y a tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Abran sus Biblias en el Evangelio según Lucas, por favor, en el capítulo 12. Lucas capítulo 12, del versículo 4 al 7, en un tema que se titula Teme a Dios, no temas a la muerte. Teme a Dios, no temas a la muerte. Vamos a leerlo, Lucas 12, versículo 4 al versículo 7, dice así la palabra de Dios, en palabras del Señor Jesucristo. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Uno de los testimonios de martirio más conmovedores de la historia del cristianismo es el de Policarpo de Esmirna. Policarpo nació en el año 69 después de Cristo y murió en el 155. Fue discípulo del apóstol Juan, el autor del Evangelio de Juan y del Apocalipsis, a quien Jesús amaba, y fue pastor de la iglesia de Esmirna. Al ser atrapado por las autoridades romanas, fue llevado a un juicio terrible y condenado a morir en la hoguera. Los romanos habían comenzado a perseguir a Policarpo por andar predicando de ese Jesús de Nazaret y de esos escritos llamados la Biblia y el Nuevo Testamento, y comenzaron a perseguirlo para asesinarlo. Él se escapó a una granja, pero ahí en esa granja comenzó a meditar y a orar, y entonces él llegó a la conclusión que si su martirio le traería más gloria a Dios, que así fuera, y se entregó a las autoridades romanas. Lo llevaron ante los jueces romanos, y en un acta que se llama el Acta del Martirio de Policarpo se lee lo siguiente. Es un documento del siglo I que está validado por historiadores y que es real. Esto no es un cuento. Y dice así el Acta del Martirio de Policarpo de Esmirna. La cito. De nuevo el juez insistió diciéndole a Policarpo que si juraba por el emperador y maldecía a ese Cristo, quedaría libre. Empero Policarpo respondió: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo habría de maldecir a mi rey que me salvó? Así siguió el diálogo. Cuando el juez le pidió que convenciera a la multitud, Policarpo le respondió que si él quería trataría de persuadirle a él, pero que no consideraba a esa turba apasionada digna de escuchar su defensa. Cuando por fin el juez le amenazó, primero con las fieras y después con ser quemado vivo, Policarpo le contestó que el fuego que el juez podía encender solo duraría un momento y luego se apagaría, mientras que el castigo eterno en el infierno nunca se apagaría. Ante la firmeza del anciano, el juez ordenó que Policarpo fuera quemado vivo, y todo el populacho salió a buscar ramas para preparar la hoguera. Atado ya en medio de la hoguera, y cuando estaban a punto de encender el fuego, Policarpo elevó la mirada al cielo y oró en voz alta: Señor, Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por eso te bendigo y te glorifico. Amén
Y así, a la edad de 86 años, Policarpo de Esmirna fue quemado en una hoguera, entregando su vida como un mártir por la causa del Señor Jesucristo. ¿Por qué lo hizo? Porque Policarpo no tenía miedo de los que podían matar el cuerpo. Más bien tenía temor de aquel que podía matar el cuerpo y echar el alma en el infierno, es decir, de Dios. Vamos a ir repasando los versículos. Acompáñenme en Lucas capítulo 12, versículo 4, porque en este versículo vamos a aprender en primer lugar a quién no debemos de temer. A quién no debemos de temer. El Señor Jesucristo dice en el versículo 4: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Note cómo el Señor Jesucristo se refiere a sus discípulos no solamente como siervos o como apóstoles, sino que les llama amigos, amigos míos. Jesús consideraba a los suyos no solo discípulos, sino también amigos. Y eso también aplica para nosotros. Nosotros somos siervos del Señor Jesucristo, somos sus esclavos por amor. Hemos sido llamados por gracia discípulos, pero no solo eso, sino que también somos amigos del Señor Jesucristo. Ahora debemos tomar en cuenta que para ser amigos verdaderos de Jesús, debemos mostrar una fe en su obra salvadora, sumisión a su señorío y total rendición de nuestra voluntad en obediencia para Él. Vean lo que dice Juan capítulo 15, versículo 14 y 15. Si usted se llama amigo del Señor Jesucristo, hay una condición para esa amistad. Juan 15, versículo 14, Jesús dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Si tú tienes una amistad íntima, preciosa con el Señor Jesucristo, Él te dará a conocer todo lo que escuchó del Padre a través de la palabra de Dios. Esto es maravilloso. Ahora, después de llamarles amigos, regresamos a Lucas 12, verso 4. Les da una instrucción muy importante. Les dice: amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Esta expresión no temáis en el idioma original, en el griego, es un verbo que en el idioma original significa que el sujeto es quien recibe la acción. Es decir, literalmente Jesús les está diciendo: no teman ser atemorizados, no teman ser asustados, no teman ser amedrentados. Los discípulos no debían sentir temor de aquellos que pudieran dañarlos, amedrentarlos o incluso matar su cuerpo, porque después de matar el cuerpo, nada más podrían hacer. Los discípulos necesitaban fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, y que no les importara dar incluso su vida en una hoguera. Muchos de los discípulos murieron como mártires. Por ejemplo, el apóstol Pedro fue crucificado de cabeza en Roma, según enseña la tradición de la iglesia cristiana del primer siglo. Y lo atormentaron y lo golpearon hasta cansarse y le pidieron que negara al Señor Jesucristo, igual que a Policarpo. Y Pedro jamás negó al Señor Jesucristo. Golpearon a su esposa, la lastimaron, la asesinaron delante de él, y ni aún así negó al Señor Jesucristo. Después lo desnudaron, lo golpearon y lo iban a crucificar, y Pedro dijo: no me crucifiquen de la misma manera que murió Cristo, a mí crucifíquenme de cabeza, porque no soy digno de morir como murió mi Señor. Y así muchos de ellos murieron martirizados. El profeta Ezequiel sufrió muchísimo ante la oposición de Israel como un pueblo rebelde. Y muchos de los grandes santos de Dios y seguidores de la fe en Cristo y del Dios de Israel fueron amedrentados, fueron golpeados, muchos de ellos fueron atormentados. Por ejemplo, se me viene a la mente los 3 amigos del profeta Daniel. En el libro de Daniel capítulo 3, acompáñenme, versículo 16 al 18. Daniel 3 del 16 al 18. El rey Nabucodonosor había construido una estatua gigantesca de 20 metros de alto, más de 2 metros de ancho, y esa estatua lo representaba a él mismo y a sus dioses babilónicos.
y emitió un decreto a través del cual todos los pobladores de Babilonia tenían que venir delante de la estatua y postrarse delante de la estatua y adorarla. ¿Y qué hicieron los tres amigos de Daniel? Daniel 3, verso 16, léalo conmigo. ¿Qué dice? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Verso 18, léalo conmigo. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Nuestro Dios es poderoso para librarnos del castigo, del fuego que tú has preparado para los que no adoren la estatua. Nuestro Dios es poderoso, Él puede librarnos de tu mano. Y si no nos libra, tampoco vamos a adorar la estatua, porque no le tenemos miedo a la muerte, no tenemos temor de aquellos que puedan matar el cuerpo. Tenemos temor del Dios todopoderoso de Israel. Y el apóstol Pablo tenía ese mismo valor, hermanos. Él fue golpeado, en una ocasión lo dejaron medio muerto, lo tuvieron que sacar por una canasta de una ciudad de Damasco para que se pudiera escapar, porque lo andaban persiguiendo para asesinarlo, porque ser cristiano en los primeros 4 siglos era mortal. Mortal. Si tú eras cristiano tenías que esconderte, y hacían las reuniones cristianas como esta en las catacumbas, y ponían un pececito, ¿verdad? Que era el símbolo del Señor Jesucristo, porque Cristo dijo que íbamos a ser pescadores de hombres. Y cuando estaba el pececito así en la pared, dibujado con algo, con un gis, tú sabías que ahí en las catacumbas abajo estaba la reunión cristiana. Tocabas, te abrían y bajabas a tener tu reunión, a adorar al Señor Jesucristo, a leer las escrituras. Pero si un vecino te denunciaba, llegaban los romanos y te llevaban ante el concilio y te obligaban, si no tenías una fe fortalecida, a negar al Señor Jesucristo. Así era el cristianismo. El cristianismo ahorita en México en el siglo XXI, no, pues es un cristianismo de papel. Nadie nos persigue, muy pocos nos maldicen. En el reclusorio, si acaso, nos aventarán algunos botellazos los presos que les llevamos el mensaje del evangelio. Esquivamos los botellazos, 3, 4 golpes nos hemos llevado. No estamos sufriendo nada en este siglo. Vean por favor lo que dice Hechos capítulo 20 versículo 24, porque Dios quiere cristianos fuertes en Él, que estén dispuestos a dar incluso sus propias vidas por el evangelio. Hechos 20 versículo 24 es un compromiso que hace el apóstol Pablo, que declara la misión que él tuvo en esta vida. Y yo le voy a pedir a toda la preciosa congregación de Vida Nueva Sur que levante su voz y que lo lea fuerte junto conmigo, porque lo vamos a leer 2 veces. La primera para que medio te caiga el 20, y la segunda para que se la digas al Señor y te comprometas con Él. Hechos 20, 24, ¿qué dice el apóstol Pablo? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a renunciar a su propia vida para que Cristo viva en ti? ¿Cuántos están dispuestos a vivir para el Señor Jesucristo y no hacer caso de ninguna cosa, ni estimar preciosa tu vida y tus posesiones y tu carrera profesional y tus bienes materiales? Todo eso es como basura al lado de Cristo. Si así piensas, si así estás dispuesto a vivir, vamos a leerlo una segunda vez, pero casi no los escuché la primera vez. Les voy a pedir que lo lean fuerte y que sea un compromiso esto con el Señor. ¿Qué dice Hechos 20, 24? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. ¿Qué era lo único que le importaba al apóstol Pablo? Acabar su carrera con gozo, ganar las almas, dar testimonio de Cristo, predicar el evangelio. Y si en eso se iba a gastar su vida, no le interesaba. Amados, no temamos a quien pueda dañar nuestro cuerpo, nuestra salud o nuestros bienes materiales. Porque si nos ponemos a pensar un poco,
Lo peor que nos pudiera pasar en este mundo desde nuestra perspectiva humana, ¿qué sería lo peor? Así, lo peor que nos pudiera pasar desde nuestra óptica sería morir. ¿No es verdad? Morir. Pero asegurémonos que cuando llegue el momento de partir, muramos en el Señor y por su causa. Porque si eso es lo peor que nos pudiera pasar, qué bendición tan grande. La muerte es solamente una puerta que cuando se abre nos lleva a la vida eterna. Y veremos a Cristo y lo conoceremos. Esta semana pasada tuve el enorme privilegio de ministrar a la hermana Gaby, que sirvió en la iglesia de Vida Nueva Tlalnepantla por 20 años en el ministerio de seguridad. Ahí estaba la hermana. Desde las 7:30 de la mañana llegaba a la iglesia y comenzaba a organizar todo lo del ministerio de seguridad y te recibía con una sonrisa. Estuvo 20 años sirviéndonos y sirviendo al Señor, desde luego. Y una tremenda enfermedad la alcanzó en su cuerpo. Y allí en la cama del hospital yo le decía: Gaby, no te preocupes, porque si esta enfermedad es para muerte, vas a ver al Señor Jesucristo. Qué gozo, qué alegría tan grande, Gaby. Entrégale tu vida, tu alma a Jesucristo. No tengas miedo de que esta enfermedad pueda matar tu cuerpo. Tenle temor más bien a aquel que puede echar el alma en el infierno, que es nuestro Dios. Y nuestra hermana falleció un poco después, un par de días después, y se fue con el Señor. Qué bendición tan grande, porque la muerte es solamente la puerta que abre el camino a los creyentes hacia la vida eterna y hacia conocer al precioso Señor Jesucristo, a quien tú amas con todo tu corazón. ¿No es verdad? No temamos a personas perversas que puedan dañarnos físicamente, porque Dios tiene control de todas las cosas que ocurren en nuestra existencia. Recordemos que nadie puede matarnos si el Señor no se los permite. En realidad, ningún asesino, ningún secuestrador, ningún accidente, ningún ataque del diablo, ninguna enfermedad terminal o cualquier otro asunto nos puede matar. Porque aquel único que da la vida y el que la quita es el Dios Todopoderoso. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Es la oración de Ana. ¿Se acuerdan de Ana, que estaba pidiendo un hijo y Dios le dio un hijo? ¿Cómo se llamaba su hijo? Samuel, el gran profeta Samuel. Y aquí en su oración Ana hace una declaración sorprendente. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 6. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Jehová, ¿qué? Mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. ¿Quién es entonces el que termina con la vida de un ser humano? El cáncer, hermano. No. El coronavirus, hermano. No, es que se accidentó en la México Cuernavaca. No, no fue un accidente, no fue un virus, no fue un cáncer. Aquí el que termina con la vida es Dios, lo acabamos de leer. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Nada se sale de su control. Así que cuando un hermano en Cristo muera y llega a la vida eterna, nunca cometas el error de decir: ay, es que fue el cáncer el que se llevó al hermano. Es que tuvo un accidente el hermano. Es que lo secuestraron y pues ya no regresó y lo asesinaron los secuestradores. Fue culpa de los secuestradores. Fue culpa de la enfermedad. Fue culpa de que su vehículo falló en la carretera. No fue culpa de nadie. Fue Dios el que lo mandó llamar a su presencia. Amén. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 al 39. ¿Quién escribió el libro de Lamentaciones? El profeta Jeremías. Muy bien. ¿Cómo se le conoce al profeta Jeremías? El profeta ¿qué? Llorón. ¿Por qué? Porque lloraba mucho. Muy bien. ¿Y por qué lloraba? Porque el rey Nabucodonosor estaba a punto de invadir la ciudad de Jerusalén y la gente se estaba comiendo a sí mismo. Tenían los bebés, las mamás, y se los comían de la desesperación de no tener agua ni tener alimento. Eso dice el libro del profeta Jeremías y el libro de las Lamentaciones. Y por eso lloraba Jeremías, porque era un juicio de Dios por el pecado de Israel. Por eso lloraba tanto. Y miren lo que escribe Jeremías, sorprendente. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 al 39. Es una pregunta. Vamos a leerla. ¿Qué dice? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre
¿En qué? En su pecado. ¿Alguno nos atreveríamos a decir que sucedió algo que el Señor no mandó? Yo no me atrevería. Yo creo que tú tampoco. ¿No es verdad que de la boca del Señor salen las cosas buenas y las bendiciones, y también las cosas malas Él las permite? Aunque Él no se goza en el mal, ni hay maldad en Él, porque Él es santo, pero Él tiene control incluso de las cosas malas que puedan ocurrir en nuestra existencia. Y si nosotros le amamos con todo el corazón, dice Romanos 8:28, que todas las cosas obrarán al final para bien. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21 en adelante, escribió las siguientes palabras. Quisiera que las leyeran conmigo. Filipenses 1, 21 en adelante. ¿Qué dice, hermanos? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y Pablo se quedó un rato más en la carne, hasta que después lo atraparon en Roma y parece que fue degollado en Roma bajo el imperio de Nerón. ¿Están de acuerdo con el verso 21, hermanos? ¿Pueden decirlo otra vez fuerte? Vamos a decirlo fuerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir nos sale de ganancia. ¿No es verdad? No los veo muy convencidos, aunque no les gusta mucho la idea, hermanos. No, yo quiero quedarme, nos aferramos a la vida. Claro, nadie quiere morirse, ¿verdad? Algunos ya vamos de salida, pero no empujen. Pero el día de nuestra muerte sabemos que nos vamos a encontrar con el Señor Jesucristo. No tengamos miedo de las enfermedades. Si un hermano tiene una enfermedad terminal como la hermana Gaby, glorifica a Dios y llévate Biblias al hospital y compártela a la enfermera, porque si tú mueres vas al cielo, pero si ella muere no sabemos a dónde va, quizá al infierno. Me preocupa más la salvación de esa enfermera que tu enfermedad terminal. Mucho más me preocupa la salvación del doctor y la salvación del personal de limpieza del hospital que tu enfermedad, hermano, con todo respeto, porque la salvación eterna de las almas es más importante que una vida temporal en un cuerpo que se nos va terminando a todos. Martín Lutero, el gran reformador protestante, nació en el año 1483 y murió en el 1546. Y en 1517 publicó sus famosas 95 tesis, las 95 tesis de Lutero, que las clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg en Alemania. En estas 95 tesis Lutero criticaba la corrupción dentro de la iglesia y pedía una reforma. Sus ideas se expandieron rápidamente por toda Europa y así empezó la reforma protestante. Pero la iglesia católica lo consideró un hereje. Y en 1521 el Papa León X lo excomulgó a Lutero. Le dijo: aquí jamás vas a poder regresar a la iglesia romana. Lutero comenzó a sufrir tremendas persecuciones y amenazas de muerte por parte de los líderes de la iglesia católica romana. Y en medio de esas tremendas persecuciones, amenazas de muerte, Lutero no sabía si en cualquier momento lo iban a asesinar en un camino, o lo iban a ahorcar, o lo iban a mandar a la hoguera después de la excomunión del Papa León X. En medio de esas luchas y esas persecuciones, compuso uno de los himnos más preciosos de la Reforma protestante, que se llama Castillo Fuerte. Este himno dice así en la primera estrofa: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Díganlo, ahí están las pantallas. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán, por armas deja ver su astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra, porque él es el príncipe de la potestad del aire. La segunda estrofa dice así, léanla conmigo: nuestro valor, ¿qué? Es nada aquí. Con él, o sea, con el diablo y sus ataques, todo es perdido. Mas por nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador. Y siendo Él solo Dios, Él triunfa en la batalla. La tercera estrofa dice: aunque estén demonios mil
prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Aún muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Y la última estrofa es mi favorita, porque tiene que ver con el tema de esta tarde. Léanla conmigo. ¿Qué dice? Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Y todos decimos amén. Siempre ha de existir de Dios el reino eterno. No tengas miedo de la muerte. No tengas miedo de las enfermedades o de los accidentes o de las personas malignas en este país tan terrible en el que vivimos, donde hay más de 150 asesinatos diariamente, donde se descubren fosas clandestinas todos los días y cadáveres por todas partes, y donde se descubren hasta campos de concentración y de entrenamiento forzado y de exterminio en el estado de Jalisco. Estamos en un país brutal, lleno de secuestradores, asesinos, perversos, de maldad por doquier. Pero nuestra confianza no está puesta en el gobierno de este país. Nuestra confianza está puesta en el Señor Jesucristo y en nuestro Padre Celestial. Él nos librará de todo mal. Él es nuestro Dios maravilloso, que nos libra de todo mal y que nos guiará aún más allá de la muerte. Regresamos a Lucas capítulo 12, versículo 5. Hemos aprendido en el verso 4 a quién no debemos de temer. Ahora en el verso 5 el Señor Jesucristo nos enseña a quién sí debemos de temer. Lucas 12:5 dice la escritura: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida. ¿Quién es el que quita la vida? Dios, claro, Dios. Témele a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. El único que tiene el poder de echar en el infierno a un alma es Dios. Es Dios. La Biblia enseña claramente que después de esta vida hay solamente dos destinos eternos: la vida eterna o la muerte eterna, según haya sido nuestra relación con Dios en el transcurso de nuestras vidas. Yo quiero preguntarte el día de hoy, hermano, hermana, amigo, amiga que nos visitas, ¿cómo está tu relación con Dios hoy? ¿Cómo fue tu relación con Dios y con su Hijo Jesucristo esta semana que pasó? Estos últimos 15 días, desde que inició el año, desde enero, febrero, que va de marzo, ¿cómo ha sido tu relación con Dios y con el Señor Jesucristo? ¿Ha sido una relación de amor? ¿Una relación intensa? ¿Una relación de oración? ¿Una relación de fe y de arrepentimiento, de servicio humilde, de adoración al Dios Todopoderoso porque lo amas? ¿Así ha sido tu relación con Dios? Así seguirá siendo después de tu muerte. Los seguirás adorando y sirviendo por toda la eternidad, porque Él te amó primero a ti, y por ese amor tú has respondido y tú te has arrepentido y has creído en Jesucristo, y después de tu muerte seguirás cantando y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si tu relación está rota con Él y tú en este día dices: mi relación con Dios está completamente destruida, pastor, yo jamás oro, a mí no me interesa la palabra de Dios ni la escritura, no me interesa ganar las almas, no me interesa adorar a Dios, me parece una ridiculez cantar alabanzas a Dios, pero eso sí, soy cristiano. Si tu relación está rota con Dios y lleva rota toda tu vida, va a estar rota todo el resto de la eternidad. Se llama el infierno. El infierno. El juez, que es Dios, juzgará a todas las personas fallecidas en su manifestación y en su reino. Juzgará a Jesucristo, a los vivos y a los muertos. No hay lugares intermedios, no hay purgatorio, no hay un lugar donde se purgue el pecado y después de cientos o miles de años la persona salga del purgatorio y llegue al cielo. Ese es un engaño de la iglesia romana. No existe, no aparece la palabra purgatorio en ningún versículo de la Biblia. En la Biblia solamente hay dos destinos: el cielo o el infierno. Pregúntale a la persona a tu lado: ¿y tú a dónde vas? ¿Dónde tienes pensado pasar el resto de la eternidad?
Romanos capítulo 2, versículos 5 al 11. Vamos a leerlo. Porque esto tiene una implicación eterna, tremenda, hermanos. Esto es la verdad de Dios. ¿Lo cree usted? Amén, claro que sí. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 11. Es un capítulo donde Pablo está condenando la dureza y el pecado no arrepentido de los incrédulos. Vamos a leerlo. Romanos 2:5. Dice Pablo: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Verso 6, subráyalo, subraya el 6, por favor, en tu Biblia. ¿Qué dice? El cual Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Quienes fueron elegidos y llamados por la gracia de Dios para salvación, quienes se arrepintieron y creyeron en Jesucristo como su Salvador y lo obedecen como su Señor, irán al cielo por la gracia de Dios. Estaremos toda una eternidad juntos adorando a Cristo. ¿No están gozosos por eso, hermanos? ¿No les provoca gozo eso? Por eso cuando vamos a un funeral, ¿verdad? Ya una persona que falleció ya grande en el Señor, 95 años, 100 años de edad, falleció el hermano. Y llegamos a un funeral y nos dicen: pastor, ore para que resucite. Digo, no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué quieres que resucite? Si ya está en la gloria con el Señor Jesucristo, se está alegrando y gozando con el Señor, ya fue libre de la presencia del pecado. La muerte, repito, solamente es la puerta que nos lleva a la vida eterna. Pero quienes rechazaron deliberadamente el evangelio, quienes se burlaron de Dios, quienes vivieron una vida hipócrita, vivieron en rebeldía contra el Dios Santo, terminarán en el infierno. De hecho, en el juicio del gran trono blanco, el Señor juzgará a todas las almas de los impíos, que por cierto resucitarán también de los muertos. ¿Sabía usted eso? Los creyentes en Cristo vamos a resucitar, recibiremos cuerpos glorificados, pero también los impíos resucitarán de los muertos para enfrentar a Dios en el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 al 15. Vamos a leerlo. Mucha Biblia estamos leyendo, gracias a Dios. Digan amén. Apocalipsis 20 del 12 al 15. Mejor que hable la Biblia y no el predicador. ¿Qué dice Apocalipsis 20, 12? Y vi a los muertos, estos son los muertos impíos, grandes, o sea, poderosos, y pequeños, los menos poderosos. ¿Y cómo estaban, hermanos? ¿Cómo están? De pie ante Dios. ¿Por qué están de pie? Pausa ahí en el versículo 12. ¿Por qué están de pie, hermanos? Acaban de resucitar de la muerte, son impíos, se burlaron de Dios, se burlaron de Cristo, negaron el evangelio, vivieron para sus riquezas, para sus placeres, para sus adulterios, para sus pornografías. Y después de resucitar, en vez de estar postrados delante del Dios Todopoderoso para suplicar que el Señor de alguna manera los voltee a ver, en vez de estar postrados, están de pie por su orgullo y su soberbia tan grande, aún después de la muerte. Verso 12, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron, ¿qué dice ahí? Juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Verso 15 es el verso, en mi opinión, más triste del Nuevo Testamento. ¿Qué dice el verso 15? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios tiene unos libros donde están registradas todas nuestras obras. Todo lo que hacemos, nuestros pensamientos, nuestros pecados, nuestra maldad, porque eso es lo único que hay en el ser humano no redimido. Hay maldad, nada más. Somos pecadores, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, dice la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que sabe hacer el ser humano sin Cristo? Lo único que puede hacer un ser humano sin Cristo es pecar.
Y la única libertad que tiene un ser humano sin Cristo es escoger qué pecado va a cometer, a qué horas lo va a cometer, con quién lo va a cometer, qué duración va a tener el pecado y si va a invitar a otros al pecado o no va a invitar a otros al pecado. Es lo único que sabe hacer el ser humano, lo único. Cuando nosotros venimos a Cristo y Él nos limpia y nos salva por su gracia, nos perdona todos nuestros pecados. Y aunque Él está en sus libros registrando todas nuestras maldades, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ya fuimos declarados justos, inocentes. Pero los que no se arrepientan no pueden ser declarados justos e inocentes delante del Dios Santo y serán arrojados al lago de fuego. Apunta esta pregunta en tu cuaderno. ¿Está escrito mi nombre? ¿Está inscrito mi nombre en el libro de la vida? ¿Qué dicen? Ahora contesten la pregunta. ¿Sí o no? ¿Sí está inscrito tu nombre? ¿Hay evidencia de que tu nombre está inscrito? ¿Le has tomado una foto al libro? ¿Te han mandado una fotografía, un video desde el cielo? No. Pero hay evidencia, ¿verdad? Hay evidencia de que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Cuál es la evidencia? Se llama el fruto del Espíritu Santo. ¿Hay amor en tu vida, hermano? ¿Amas a Dios con todo tu corazón? ¿Amas a tu prójimo? ¿Hay gozo en tu vida? ¿Estás alegre? ¿Estás alegre por Cristo, por la salvación que Él te ha dado? ¿Cantas alabanzas? ¿Se nota en tu rostro que hay alegría, que hay gozo? ¿O vives todo triste? ¿Hay paz en tu corazón? A pesar que ahí en tu colonia está llena de secuestradores, asesinos y maleantes como todo el país, ¿hay paz en tu corazón? ¿Hay templanza? ¿Hay dominio propio? ¿Hay benignidad? ¿Hay bondad? ¿Hay fidelidad a Dios? Esa es la evidencia que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Y si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, tu alma terminará terriblemente, tristemente en el infierno. El infierno es el destino final de los incrédulos y se describe de diversas maneras en las Escrituras, como un fuego, el fuego eterno, el castigo eterno en Mateo 13:42, las tinieblas de afuera, el lugar de llanto, de tormento, Mateo 8:12. La ira de Dios, Romanos 2:5, la separación eterna de Dios, el lugar donde jamás se verá la gloria de Dios, el abismo, el tormento continuo, el lago de fuego, la muerte segunda. Todos estos son términos para describir el infierno. Y para escapar de los horrores de la ira de Dios y del infierno, ¿qué podemos hacer? Arrepentirnos, acercarnos al Señor y tener temor de Dios. Vamos al Salmo 111, versículo 10. Cuando hablamos del tema del infierno, hay un temor en nuestra alma, ¿no es verdad? Da un temor. Es decir, ¿es cierto que existe ese lugar, Señor? ¿Es cierto que hay miles de almas que están sufriendo en este momento en el infierno? Es lo que dice la Biblia. Y yo lo creo. Y eso nos provoca temor. ¿Qué dice el Salmo 111, versículo 10? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. ¿Y qué dice Proverbios 9, versículo 10? Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ya aprendimos a quién no debemos de temer, ni a la muerte, ni a las enfermedades terminales, ni a los secuestradores, ni a los asesinos. A ellos no tenemos que temerles para nada. ¿A quién debemos temer entonces, hermanos? A Dios, porque ese es el principio de la sabiduría, tener temor de Dios. ¿Tienes tú temor de Dios, hermano? ¿Qué es el temor de Dios? Yirá, en hebreo, yirá significa respeto y reverencia hacia Dios. La persona que vive bajo el temor de Jehová vive una vida piadosa, una vida de oración, una vida de consagración al Señor, porque sabe que su Dios es santo. Y obedece lo que dice el Salmo 2, versículo 11. Servid a Jehová con temor y regocijaos con temblor. Todos los instantes de tu vida, cada minuto, cada hora, cada día, cada año, vive bajo el temor de Dios. Eso es la sabiduría. Eso es la sabiduría, el temor del Señor. ¿Qué es temer al Señor? Es salir de tu casa y decir: Señor, tú eres el Todopoderoso. Si yo soy salvo es por tu gracia, Señor. Tengo mucho temor
de querer glorificarte este día y no hacerlo. Por favor, dirige mi vida, dirige mis pasos, Señor. Quiero estudiar tu palabra, Señor. No permitas que yo me aparte de tus caminos, Señor. Y cuando tengas una tentación en el día, volteas tus ojos. Yo no quiero caer en eso. Yo tengo temor tuyo. Tú me estás observando, Señor. Tú eres santo, Señor. Yo quiero seguirte a ti, no al pecado. Y así caminas con sinceridad, con integridad, con honestidad, amando a tu Dios todos los días de tu vida. ¿Es el temor de Jehová una realidad en tu vida o solamente es un concepto bíblico y religioso? Regresamos a Lucas capítulo 12, terminamos con el verso 6 y el verso 7, porque aquí, después de que Jesús nos explica a quién no debemos de temer y a quién sí debemos de temer, el Señor nos habla del alto valor de nuestras almas, del alma de un creyente. Lucas 12:6, ¿qué dice? ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Un cuarto, asarión en griego, era la 16ª parte de un denario. Y un denario era la paga por una hora de trabajo. Imagínate que trabajaste una hora, te pagaron ahí 100 pesos. La 16ª parte de los 100 pesos es lo que valía un pajarito en el mercado en los tiempos del Señor Jesucristo. Y el versículo 6 afirma que con todo esto, ninguno de estos pajaritos está olvidado delante de Dios. Dios tiene control hasta de los pajaritos más pequeños. ¿Han visto los pajarillos, hermanos? ¿Cuánto tienen canarios en su casa? Algunos de ustedes. ¿Cuántos han visto los colibríes? Los colibríes son hermosos. Y cuando ponen sus huevitos, ¿los has visto? Y que nacen esas cositas tan pequeñitas, los colibríes más chiquitos, y viene la mamá con el gusanito y se lo da al recién nacido, y va creciendo el pajarito, nacen todos desplumados, todos feos. Pero Dios tiene cuidado de esos pajarillos. Si Dios tiene cuidado de esos pajaritos, ¿cuánto más tendrá cuidado de nuestras vidas, de quienes le amamos, de quienes le glorificamos? También Él cuidará de ti. Dile a la persona a tu lado, dale un empujoncito y dile: no te duermas, porque Dios te está cuidando. Dios te está cuidando. Él tiene control de todo lo que nos pasa en nuestra existencia. Dios en su providencia nos cuida de todo mal, como dice aquel antiguo himno de la Iglesia Bautista: si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. En su providencia Dios tiene control de todas las circunstancias de nuestra vida. Si cuida a esos pajaritos, ¿cuánto más cuidará tu vida, tu trabajo, tu necesidad, tus hijos, tus nietos, tus preocupaciones, tus angustias? Dios tiene control de todo. Entrégaselo a Él, entrégale control de tu vida a Él, y tú ten paz en tu corazón, porque tienes un Padre que te está cuidando todos los días de tu vida. Versículo 7: aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Nuestras vidas, aunque están trastornadas todavía por el pecado, son valiosas ante los ojos de Dios. Somos valiosos ante los ojos de Dios, hermanos. Dile al de junto: eres valioso a los ojos de Dios. Tienes un alto valor para Cristo, porque Él murió por ti en la cruz del Calvario. ¿No es cierto, hermanos? Hay algunos hermanos que tienen una teología que dice: no, nuestras vidas son como trapos inmundos. Y hay un versículo en Isaías que dice: todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Ahí está hablando del esfuerzo del ser humano de llegar a Dios con sus propias obras y sus propios méritos. Y si tú te esfuerzas por autosalvarte y librar el infierno con tus propios méritos y esfuerzos, esos son como trapos inmundos. Eso no sirve para nada. Eso no quiere decir que nuestras vidas no sean valiosas. Nuestras vidas son valiosas para Dios, porque el Señor Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido eras tú y era yo. Gloria sea su nombre. Gracias, Señor, por habernos buscado y por habernos limpiado. El Señor Jesucristo buscó y salvó a un muchacho ciego de nacimiento en Juan capítulo 8 y Juan capítulo 9. ¿Se acuerdan del ciego? El Señor Jesucristo vino a buscar a una mujer samaritana que estaba viviendo en inmoralidad en Juan capítulo 4. El Señor Jesucristo vino a salvar y a buscar a un malvado, traidor, cobrador de impuestos que se llamaba Zaqueo en Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 8.
El Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar a todos los pecadores con su infinito amor. ¿Cuánto más nos ayudará a nosotros? Mateo capítulo 7 versículo 11 dice el Señor Jesús: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. El Señor Jesucristo te ha colmado de bendiciones, hermano. ¿No es verdad? ¿Qué bendiciones les ha dado el Señor Jesucristo a los de este lado? Díganme una. ¿Qué te dio? Te dio la vida, para empezar, ¿verdad? Porque no naciste por casualidad ni por accidente, ¿no? El Señor Jesucristo te mandó al mundo, ¿sí o no? Y cuando naciste, ¿qué te faltó? Nada, porque si te hubiera faltado no estarías aquí. El Señor Jesucristo te ha colmado de bendiciones todos los días de tu vida. Démosle gracias al Señor y pidámosle que siga dándonos sus bendiciones. Levanten las manos, hermanos, y agradézcanle. Díganle: Señor, gracias, Jesús, por todas las bendiciones que tú me has dado. Gracias, Señor, por las cosas buenas que vienen a mi vida. Enséñame a no temer a las enfermedades, a los hospitales, a los accidentes, a los asesinos, a los secuestradores. Enséñame a tener temor tuyo, porque tú cuidas de mi vida, Señor. Gracias por todas las bendiciones que me has dado en Cristo Jesús. Amén. Somos valiosos para Dios. Tu vida es valiosa para Dios. Eres de alto valor para el Señor Jesucristo. Y si todavía no me lo crees y eres un cristiano que te la pasas menospreciándote: es que no sé nada de la Biblia, hermano. Es que nunca voy a llegar a hacer nada en la vida, hermano. Es que no acabé ni la primaria, pastor. Es que yo no soy nadie, pastor. Ese espíritu de menosprecio es un demonio. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Y si no acabaste la primaria, pues inscríbase y acábela. Y si no acabaste la secundaria, hasta la prepa vas a acabar, la prepa abierta, en menos de 6 meses, porque el Señor está contigo. Tú eres valioso, eres valiosa para Dios. Somos hijos de Dios. Y si no me lo crees, abre tu Biblia en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 y 10. Primera carta de Pedro capítulo 2 verso 9 y 10, donde se nos dice quiénes somos en Cristo. ¿Qué dice este pasaje? 1 Pedro 2, versos 9 y 10. Léanlo fuerte conmigo, por favor, hermanos. ¿Qué dice? Mas vosotros, ¿qué? Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos real sacerdocio, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Debemos anunciar las virtudes de Cristo, hermanos, y salvar las almas con la predicación del evangelio, hermanos. Que esa sea tu prioridad, como la prioridad de Pablo era adorar a Dios y salvar las almas. Pero muchos están involucrados en las cosas materiales. No, yo quiero dinero y quiero esto y quiero más. Y ya Dios te dio una casa, ya quieres otra. Ya tienes 2, ahora quieres 4 casas. Ya te dio un bochito, ahora quieres más grande. Ahora ya juntaste 20, quieres 50. Y esa codicia por las cosas materiales nos distrae, es un pecado. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones minan y hurtan. Aprendamos a hacer tesoros en el cielo. Dios está con nosotros porque nos escogió y nos llamó para ser sus hijos. Respondamos de la manera correcta. Tengamos temor de Dios, no de los hombres. 6 conclusiones para terminar. 6 conclusiones. Conclusión número 1. Debemos comprender que Cristo es nuestro amigo. Digan amén. Y nosotros somos sus amigos si guardamos sus mandamientos. Conclusión número 2. No debemos temer a quienes puedan dañar nuestro cuerpo. Sean asesinos, secuestradores, ladrones, accidentes, ataques del diablo, enfermedades terminales.
cáncer, infartos, diabetes, paros respiratorios. Porque estos enemigos lo único que pueden hacer es matar el cuerpo, pero después nada pueden hacer. Dios es quien da la vida y la quita cuando Él quiere. Entreguemos nuestra vida y nuestro cuerpo y todo lo que somos a nuestro Padre Celestial. Did you understand? ¿Agarraron la onda de la conclusión número 2? ¿O volvemos a predicar todo? Conclusión número 3. Teme a Dios, porque solo Él puede echar en el infierno a un alma pecadora. Teme a Dios todos los días de tu vida. Ten reverencia y respeto hacia el Señor. Adórale con todo tu corazón, con toda tu alma. Y ten mucho miedo del pecado, porque el pecado destruye la vida. Mucho miedo del pecado. Cuando tengas una oportunidad para pecar, ten mucho temor, mucho miedo. Podría hacer esto, nadie me está viendo, pero Dios sí me está viendo. Yo no voy a caer en esa trampa del diablo. Conclusión número 4. Recordemos que Dios en su providencia nos cuida y nos protege de todo. ¿De todo qué? De todo mal. Conclusión número 5. El sufrimiento gozoso conforme a la voluntad de Dios afina nuestra fe y le trae gloria a Dios. Si tú estás sufriendo, Dios lo está permitiendo por alguna razón. Por alguna razón. El año pasado sufrimos una cirugía y le digo a mi esposa: vamos a comprar Biblias y vamos a entrar a la cirugía y toda la sufridera del hospital, y ya sabe usted todo ese asunto de los hospitales. Y entraba un enfermero a las 2 de la mañana. Aquí está la Biblia, es la palabra de Dios. Tú sabías que eres un pecador, necesitas arrepentirte, recibe a Cristo. Y algunos enfermeros: ay, sí, gracias, gracias. Y otros: no, ya no quiero saber nada, no me hable de eso. Yo estoy haciendo aquí mi trabajo y pórtese bien, si no se tapa su sonda. Así me dijo uno. Y dije: no, pues, no es de todos la fe, ¿no? El sufrimiento gozoso afina nuestra fe y le trae gloria a Dios. Número 6. Léanla conmigo. Nuestro valor es grande para Dios. Aunque antes éramos enemigos de Dios y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, ahora somos sus amigos, hijos, reyes y sacerdotes. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué vivimos? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Conclusión: si usted acaba un día en un hospital muriendo, dele gloria a Dios. Y acuérdese que en un domingo de marzo del año 2025 Dios le habló y le dijo que lo más importante de ese procedimiento, de ese tratamiento de su hospital, que está usted ahí muriéndose con el oxígeno, no es usted. Usted no es lo más importante. Lo más importante es glorificar a Cristo y predicarle a todos los doctores que están yendo al infierno. Por eso Dios le mandó esa enfermedad, para que usted sea un instrumento. Eso sí es importante, la eternidad de las almas, porque usted ya la tiene asegurada, usted ya es cristiano, ¿no es cierto? Usted le gloria al Señor. Y si el Señor lo sana milagrosamente y lo saca de ese hospital, seguramente es para que usted predique a más personas. Y si usted no le predica a nadie y decide que esa enfermedad nada más es para usted y para su sufrimiento y para que usted llore y traigan a los 20 pastores de vida nueva, y usted no se gana ni una sola alma, es muy probable que el Señor se lo lleve, Gloria a Dios si se lo lleva, ¿no? Pero mejor que nos lleve anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí el que importa es Cristo, hermanos, y su obra, y ganar las almas. Y no minimizo el dolor de una enfermedad, de un accidente, de un secuestro, de un robo. Hace muchos años secuestraron a una pastora, bueno, la esposa de un pastor, la hermana Lili Monsiváis. Hace 20 años, 25 años. Llegamos el domingo y no llegó la hermana. ¿Dónde está su esposa, pastor? Es que la secuestraron el jueves, hermano. ¿Cómo? Estuvo 20 días secuestrada, algo así. Y gracias a Dios la liberaron y no le hicieron daño. Dios la guardó, ¿no? Y la amarraron, la tenían así amarrada. ¿Y sabe quién la estaba cuidando? Un secuestrador, un chavito de 16 años. ¿Y sabe qué hizo la hermana? No se quejó, no chilló. Ay, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permites esto en mi vida? No. Ella le comenzó a predicar al escuincle.
Y sabes que esto que están haciendo está muy mal, porque la Biblia dice que somos pecadores, pero Cristo vino y pagó en la cruz del Calvario para que tú seas libre del secuestro. Hijo, eres muy niño, estás muy jovencito, necesitas conocer a Cristo. ¿No quisieras entregarle tu corazón, reconocer tu maldad y tu pecado y recibir al autor de la vida en tu alma y en tu cuerpo, que Él te sane del pecado, te libre del infierno? ¿Y sabe qué le dijo el chavito? Sí quiero. Y a los pocos días la liberaron y la mandaron a su casa. Y yo creo que ese muchachito dejó eso, ¿no? Para eso fue el secuestro. Ya le entendió, hermano. Ella no tenía miedo que la asesinaran, que la mataran, que la humillaran, que la golpearan o cosas peores. Ella tenía más temor de Dios por ganarse el alma de ese muchacho. Eso se llama temor de Dios. ¿Tienes tú ese temor de Dios? Oremos. Padre, gracias te damos por este pasaje tan precioso del Evangelio de Lucas. Señor, hemos estudiado 4 versículos nada más. Y en estos 4 versículos tú has sacudido nuestra alma, Señor. Tu Espíritu Santo nos ha confrontado, nos ha puesto contra la pared, Señor. Y queremos pedirte perdón si no hemos tenido temor de Dios, si nos hemos alejado, nos hemos apartado de ti. Si ese es tu caso, levanta tus manos, nadie te está viendo, y dile: Señor, perdóname. Yo quiero, Señor, caminar contigo. Yo quiero tener ese temor que habla tu palabra, Señor. Yo no quiero temer a la muerte, ni al infierno, ni al diablo, ni a las enfermedades, Señor, ni a los secuestros. Quiero temerte a ti, Señor, porque tú eres mi Dios. Quiero regresar a tus caminos, Señor. Enséñame a tener temor de Dios, a entender que yo soy valioso para ti, que tú me compraste en la cruz, Señor, y que si me alejé de ti, Señor, eso es una gran maldad, porque puedo desviarme muy fácilmente. Señor, quiero volver a tus caminos este día. Gracias, Señor, gracias por hablarme de esta manera tan clara, tan firme, tan poderosa a través de tu palabra. Gracias te damos, Dios. Levante sus manos y agradezca al Señor. Toda la congregación, dígale: gracias, Señor, gracias. Gracias porque me has hecho libre del temor a la muerte, del temor a la forma de morir, del temor a una enfermedad terrible, a un asalto, a un robo, a un secuestro, a un asesinato. Gracias que soy libre de eso, Señor. Y yo te temo a ti, Señor. Mi único temor es hacia ti, Señor. Enséñame a vivir una vida que te traiga gloria y honra y alabanza. Y si tú, amigo o amiga que nos visitas, no conoces a Dios, has vivido para ti mismo, para los deleites, para el placer, para el dinero, para el pecado, entrégale tu vida a Cristo. Él vino a morir por tus pecados. Él es el único que puede hacerte libre de la maldición, del pecado y de la muerte. Él es el que venció al diablo en la cruz, y es el único que puede cambiar ese corazón de pecado que tú tienes. Si tú quieres acercarte al Señor, haz esta oración conmigo, por favor, todos con sus ojos cerrados. Ayúdenme, iglesia. Si hay alguna persona aquí, un niño, una niña, un jovencito, un adulto, un anciano, que quiera entregarle su corazón a Jesucristo, quizá por primera vez, dile estas palabras después de mí. Dile: Señor Jesús. Dígaselo fuerte: Señor Jesús, perdóname, porque soy un pecador. Te he fallado, Señor, muchas veces, con mis palabras, con mis pensamientos, con mis actitudes. He pecado contra ti, Señor. Te he traicionado, Señor. He mentido muchas veces, pero en este día vengo a la cruz con un corazón arrepentido. Perdona, Señor, mi maldad. Límpiame con tu sangre preciosa, Jesús. Pon en mí un corazón de carne, Señor. Quita mi corazón de piedra. Cámbiame, Jesús. Sálvame y seré salvo. Sáname y seré sano, Jesús. Libra mi vida de la ira de Dios y del infierno, Señor, y regálame la vida eterna. Señor Jesucristo, te lo suplico. Te recibo en este momento como mi Dios, como mi Salvador, como mi Señor, y someto mi voluntad, mis emociones, mis pensamientos
a tu señorío. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos y todos decimos amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.